Mejor es tiempo de mudar algunos rituales. Suelen perder consistencia y como prendas lavadas 1000 veces, quedan en calidad de velos tenues que, por ejemplo, los ungidos y ungidas en el poder público se ponen nomás por no dejar. Es decir, juran guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan o emanen, sin asumir profundamente lo que la protesta significa y peor, sin sentir íntimamente la responsabilidad que acarrea empeñar la palabra. Juran, aplaudimos y al brindis. Lo demás es lo de siempre, unas cosas salen bien, la mayoría no. Pero como les pedimos que se concentren, así sea superficialmente, en proteger las leyes, pasan por su encargo atenidos a la preeminencia de estas y lo que más hacen es crear nuevas y remendar las existentes. Por ejemplo, para preparar su sexenio o su trienio, antes que nada, ejecutan un paquete de reformas legales con el que aseguran sucederá la bondad jamás vista. Por ahora no se trata de evaluar los frutos, si alguno hay, de la diarrea legislativa, sino, como ofrecí al comienzo, de pensar en innovar los rituales. Dejemos el juramento como está, las tradiciones son bonitas, y añadamos una salmodia que la o el juramentado deberá recitar justo después. Las leyes, esas por venir y las vigentes, no cambian la realidad. Las leyes, esas por venir y las vigentes, no cambian la realidad. Y que la repita durante 1 hora en voz alta, audible para quienes compongan la institución que le tomó la protesta. Al terminar tan horrible ejercicio, el funcionario o la funcionaria regresará al sitio donde juró para responder lo siguiente. Si las leyes no cambian el estado de cosas, entonces díganos qué sí lo hace. Para no meterlo en complicaciones académicas, imaginemos que está ante el Congreso. Los diputados contestarían como parte del rito, todos al unísono, lo que cambia la realidad para bien es aplicar y hacer respetar las leyes sin desmayo. Llegamos a la degradación de la vida política que hoy atestiguamos y a desentendernos de las soluciones comunitarias precisamente por la laxitud de las autoridades, al menos el último medio siglo, para hacer valer la Carta Magna y sus secuelas jurídicas. Si esto no fue generalizado, se debió a que la justicia sustentada en la ley era para algunas personas, para algunos grupos, y para otras y otros siempre hubo una vía de escape para dejar la ley al margen. Lo que ahora padecemos, la violencia omnipresente y los crímenes como modo de vida que cada vez goza de más adeptos, la corrupción y la impunidad, son efecto de que los tales juramentos están huecos, formas sin contenido. No sugiero que la culpa de la devastación sea del gesto que antecede a la asunción al cargo. La responsabilidad entera del mal es de quienes han tenido la obligación de que prevalezca el Estado de Derecho, parejo para todos y con el solo fin de mejorar la vida de la población, no la de unos cuantos que puedan pagar cuotas extraordinarias. La semana pasada el Congreso de la Unión aprobó las leyes complementarias de la Guardia Nacional. 4 ordenamientos son su sustento: la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la de la Guardia Nacional, la del Registro de Detenciones y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Los nombres alcanzan para notar su relevancia, no únicamente para la ciencia jurídica, para la vida de cada cual. ¿Cómo concibe este régimen la seguridad pública? ¿Cuáles reglas internas regularán a la famosa guardia? ¿Cómo, o mejor dicho, enmarcada en cuáles normas estará la fuerza que emplee para que podamos calificarla legítima? No nos enfrascaremos en semejante análisis ahora. Por lo pronto podemos considerar algunas partes de la ley que estipula el uso de la fuerza. De la exposición de motivos rescato un párrafo que en el papel no luce tan mal. En este contexto, y es una cita, la conformación del Estado moderno ha transitado básicamente entre 2 esquemas, el autoritario y el democrático. En el primero, el Estado concede a sus gobernados el orden interior a cualquier precio, incluso pasando por encima de los derechos humanos. En el segundo, el Estado atiende la función de brindar el orden público y la paz social a sus habitantes a partir de la premisa del respeto irrestricto a los derechos humanos. Así, el Estado moderno que adopta el esquema democrático
asume la responsabilidad de brindar orden público y paz social, atendiendo a las conductas que la misma sociedad considera lesivas y contrarias a su pensamiento, usos y costumbres. Para salvaguardar las libertades se consolidó el Estado de Derecho, cuya característica fundamental es establecer límites al ejercicio del poder público con base en un orden constitucional. Eso dice la exposición de motivos de la citada ley. Podemos colegir que la Guardia Nacional no es para imponer el orden y la seguridad como dé lugar, sino atenida a principios, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Aunque, para nuestra mala suerte, los códigos que por todo el país le dan legalidad al uso de la fuerza son dispares. En Jalisco, establece el documento, las leyes actuales no hacen mención alguna al uso de la fuerza. De cierta manera, vivencialmente, ya lo sabíamos. La exposición de motivos de la citada ley exhibe lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció en una recomendación de 2017 por el triste caso de Nochixtlán. Y es otra cita. No se trazó una ruta de salida, no se consideró el día, lugar y hora para planear las acciones que debían tomar y las posibles consecuencias. Los elementos de las instituciones de seguridad pública hicieron uso de la fuerza sin un análisis de la situación y sin considerar que éste debe atender a un fin legítimo, ser proporcional, necesario y legal. No se agotaron los mecanismos de disuasión y persuasión, ni se buscó o se generó el diálogo para hacer frente a la resistencia. Se procedió directamente al uso de fuerza no letal y letal y no disminuyó una vez que tienen controlada la situación. No se envió personal capacitado a los operativos. Los elementos de seguridad no contaban con el equipo necesario. En las declaraciones consta que en el operativo hubo elementos sin el equipo de protección adecuado. No existieron mecanismos de coordinación entre los mandos y los elementos durante el operativo. Las autoridades ordenadoras no dieron instrucciones para la retirada. Los policías declararon que la orden de retirada y del uso de armas de fuego fue dictada por su instinto de supervivencia y la necesidad de protección. O sea, salieron corriendo. Creo que para soportar el argumento de este comentario no es necesario ir más allá de esta exposición de motivos al cuerpo de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. El asunto es, ¿hará que no sucedan cosas como las descritas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cambiará la realidad? La experiencia centenaria dicta que no, y que justamente vacíos como el mostrado para regular el uso de la fuerza han provocado que el clima nacional sea de inseguridad, de desconfianza en los gobiernos, de corrupción e impunidad. La vida cotidiana, la calidad de esta, solo será bien servida si las autoridades ciñen sus haceres, no únicamente su legislar, a los fundamentos que nos permiten llamarnos una nación. Esos que han estado ahí muchos años sin ser referencia evidente para los juramentados, a quienes nunca hemos pedido cuentas por el incumplimiento flagrante de su protesta. Muchas gracias. Bueno, Augusto, nada más habría que poner dos situaciones recientes para saber a qué se va a enfrentar justamente la Guardia Nacional, ¿no? Lo que vimos en Michoacán esta semana, tanto en el caso de los militares retenidos en la Huacana como la incursión de vehículos rotulados del cártel Jalisco Nueva Generación en Zamora. De pronto uno se pregunta qué sucedería o qué sucederá en estas situaciones cuando ya esté en funciones la Guardia Nacional y si esto será un cambio, ¿no? Sí, sin duda el crimen organizado está plantando retos al Estado por todo el país. No luce sencillo que la Guardia Nacional, con la cantidad de elementos que tendrá, entre 50,000 y 60,000, esté al pendiente de lo que está sucediendo, como en la Huacana, como en Zamora, son lugares ajenos. En Chihuahua ya se ha dado cuenta de cosas como la que sucedió en Zamora, no es ajeno, y por todo el país. ¿Será la Guardia Nacional suficiente? ¿Tendrá capacidad para usar la fuerza en los momentos que se requiera? Resultó muy
triste, por decirlo de manera amable, escuchar al gobernador de Michoacán decir, no nos volverán a sorprender. ¿De qué manera podría no sorprenderlos si la capacidad de fuego de cualquier grupo del crimen organizado es mucho mayor que la de los policías municipales? Ni hablar del tiempo que le toma a las policías estatales, que quizás estén un poco más armadas, trasladarse de un lugar a otro. El reto que tienen por delante es mayúsculo. De pronto se antoja pedir el uso de la fuerza como de lugar, pero necesitamos acotarla, necesitamos que se ciña las reglas, si no, simplemente estaríamos en un estado de guerra del que no habría sino damnificados, todos y todas en el país. Claro, porque justamente cómo resolver o cómo sería, no nos vuelven a sorprender con un enfrentamiento o cuál sería la salida ante una situación o incluso en las labores de prevención, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en las intervenciones que ha tenido el ejército, lo que encontramos después, o por ejemplo, recordando el tema del operativo Jalisco, aquella operación Jalisco, pues las limpias que se hacían y en donde de pronto no sabes si realmente por quienes van son porque los descubrieron en labores de investigación a fondo o simplemente sucede contra quien sea para tratar de aumentar los números de detenciones, ¿no? Claro, bueno, está documentado. En Jalisco, la periodista Carmen Oye lo ha dicho respecto al sur del estado. Claro. La población no sabe quién los está agrediendo. Ambos bandos, tanto los oficiales de policía, de cualquier instancia de policía, como el crimen organizado, los tratan igual. Es decir, están en un estado en el que la inseguridad viene de cualquier parte. Se supone que los uniformados o los responsables de darnos seguridad emplearían otros modos y protegerían al pueblo, pero no es así, simplemente porque hay una dilución entre dónde están quienes causan el mal y dónde están quienes deberían erradicarlo. Claro, y en Jalisco pues no estamos al margen de esto, nada más hay que ver lo que sucedió hace unos días con este fin de semana con los dos elementos de la Fiscalía, de la Comisión de Búsqueda, ¿no? Sí, un asunto terrible. Claro. Augusto, muchas gracias, buen día. Al contrario, Sonia, Belén, buen día a todas, buenos días a todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco.